Seguimos en Monitor Económico y es momento de hacer nuestra entrevista habitual de cada mañana y por supuesto hoy queremos tener ya las repercusiones de lo que ha sido un fin de semana movido para los centros comerciales. Por eso ya está con nosotros Jorge Mendelson, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, a quien saludamos. Hola Jorge, muy buenos días. Buen día para todos ustedes, Canal 5 Días, muy buen día para la gran audiencia. Bueno, Jorge, queríamos tener un primer reporte tuyo. Hemos visto mucha afluencia de gente el fin de semana en los centros comerciales. Se comentaba por redes sociales y queríamos tener ustedes cómo estuvieron sintiendo estas promociones que estuvieron haciendo los centros comerciales y de qué manera captaron ustedes la respuesta de la gente. Creciendo lentamente, sin pausa, afortunadamente, desde hace una punta de meses. Evidentemente, el efecto de la vacunación masiva, entre comillas, con sus luces y sus sombras, que se está dando en el país, trae ya efectos positivos, sobre todo desde el punto de vista anímico, emocional de la población. Tenemos que entender que es fundamental que toda la gente se vacune para lograr así el famoso y llamado efecto rebaño, tan deseado justamente para poder dejar atrás esta pandemia, que es lo único que va a permitir que se pueda volver a la normalidad. Entiéndase normalidad la realización de todo tipo de actividades, de eventos sociales y de todo tipo de divertimento para que justamente todos los sectores de la economía puedan estar operando a normalidad y sumando así todos sus efectos, sus impactos para mejorar la economía en general, que es lo que más desea todos los ciudadanos que habitamos en este lindo país. Totalmente. Y en esas señales de recuperación que ustedes han observado, ¿se han visto reflejados un poco en la participación de la gente en esto que ya es tradicional en el mes de agosto de hacer promociones, don Jorge? Efectivamente, los centros comerciales venimos haciendo promociones en forma pero muy agresiva ya hace un buen tiempo, desde el mismo momento en que se reabrieron los centros comerciales después de estar cerrados casi 3 meses. Venimos haciendo acciones no solamente grupales, sino a nivel individual, cada centro comercial, cada uno enfocado en su público objetivo, digamos, con mucha agresividad, porque evidentemente al haber menos dinero en circulación, la gente dispone menos, entonces necesariamente exige por parte de las empresas esfuerzos mucho más grandes, mucho más agresivos para lograr despertar el interés. Y eso es lo que venimos haciendo hace un buen tiempo. Pienso que con buen resultado, por supuesto, cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios impuestos por salud. Si bien amerita mencionar, creo que este es un buen momento y un buen espacio. Está por actualizarse el decreto sobre la cuarentena y sobre los cuidados. Y yo pienso que es momento de revisar algunas cosas que hoy ya no tienen razón de ser. Por ejemplo, seguir tomando la temperatura a cada persona que ingresa a un centro comercial. Yo pienso que nunca funcionó y hoy con los conocimientos que tenemos no tiene ningún sentido de seguir haciéndolo. Después, por otro lado, vemos un montón de actividades sociales, formales o informales, que también incumplen los horarios que a mi criterio y desde nuestro gremio creemos que ya no tienen ningún sentido que tengamos que encerrarnos a la 1 de la mañana. Porque en el fondo lo que hay que hacer es cumplir los protocolos sanitarios, no imponer horarios a la población. Y más aún, si no se va a hacer el control como corresponde, tampoco entendemos qué sentido tiene que el comercio o el sector formal tenga que bajar sus puertas o cerrar sus puertas a la 1, y nosotros sabemos que hay un montón de actividades informales que siguen hasta altas horas de la madrugada sin ningún tipo de control. Claro. La propuesta entonces sería que en la revisión que haga el Ejecutivo, una vez que venza ahora el plazo que dio hasta la 1 de la mañana, ya se libere la restricción horaria nocturna, presidente. Pensamos que hay que ir recuperando lentamente las libertades. Ya no es sustentable tampoco el trabajo en cuadrillas.
las empresas necesitan de todo su personal. Nosotros vemos como las actividades del sector público, que siguen trabajando en cuadrilla, que siguen trabajando en horario restringido, lo único que hoy ocasionan es daño, problema y pérdida de tiempo a la población a que es a la que tienen que servir. Yo pienso que el tema de los protocolos hay que ser exigente con el uso de tapabocas, hay que ser exigente con el lavado de manos, pero esas medidas de inicio que tuvimos que hacer y toleramos en su momento mucho por desconocimiento realmente de la enfermedad, hoy ya no hace sentido. O sea, hoy ya no podemos, a 1 año y medio de pandemia, seguir hablando de que tenemos que trabajar en cuadrilla, seguir hablando de que tenemos que cerrar temprano, seguir hablando que a la 1 tenemos que encerrarnos, seguir tomando temperatura a la gente. Me parece que eso es un sinsentido, que simplemente lo que tenemos que hacer es blanquear las cosas como son y empezar a aplicar estrictamente las reglas que son muy necesarias, pero sobre todo que el que tenga que hacerlas cumplir esté en condiciones de controlar. No sé si ayer en redes sociales circularon algunas fotografías de algunos centros comerciales donde había una gran cantidad de gente algunos cuestionaban de supuestamente aglomeración de personas. ¿Pudo verificar eso, si fue efectivamente así, si correspondían a los eventos o a las promociones que habían ayer o no, presidente? Pero creo que las cosas hay que llamarle por su nombre. Yo pienso que no estuvo bien, no corresponde. O sea, nosotros no podemos pregonar la aglomeración con activaciones que hagamos. O sea, evidentemente ahí hubo un descontrol, hubo una actividad comercial de marketing en un centro comercial y hubo una afluencia de gente pero muy grande. Y yo pienso que ese tipo de cosas debemos ser más cuidadosos, porque así como nosotros exigimos a las autoridades y nosotros también pregonamos el cumplimiento, pienso que tenemos que dar el ejemplo. O sea, yo considero que eso fue un error, yo creo que eso hay que corregir y asumo que el centro comercial que lo hizo va a tomar las medidas correspondientes para que no vuelva a ocurrir. Pero fue solo en un punto, en un centro comercial, no en los demás que estaban de promoción, presidente. Fue un evento muy grande que hubo. Aparentemente, yo no sé bien cómo se llama el evento, aparentemente es un tema donde tienen muchos seguidores los jóvenes, hicieron una convocatoria, yo me imagino que nadie se hubiera imaginado la cantidad de gente que eso podía atraer. Evidentemente es muy atractivo, tiene muchos fans, pero eso no nos quita la responsabilidad. Yo pienso que desde el día 1 lo que está bien y lo que está mal y nosotros no vamos a apañar lo que está mal. Ahora, una cosa que la gente muchas veces cuestiona, usted citó muy puntualmente la cuestión de la medición de la temperatura. Hay veces da la impresión cuando entra uno a una tienda, a un supermercado, de que en realidad ya es una cuestión de cumplimiento nomás el que se pase el visor, porque realmente no se está controlando efectivamente la temperatura. Sí, el lavado de manos es una cosa que hay un control un poco más estricto, pero la temperatura por lo menos podría ser una cuestión ya para prescindir, sobre todo teniendo en cuenta de que hay muchos casos que son asintomáticos y uno podría tener incluso la infección, pero no tener ningún signo de fiebre. Exacto, está diciendo. Por eso pienso que es mucho más útil, por ejemplo, en el caso de un centro comercial, que pueda tener toda su fuerza de seguridad justamente para controlar mejor dentro de los centros comerciales el cumplimiento estricto de los protocolos, pero nos obliga, imagínense un centro comercial que tenga de repente 6 accesos. Yo tengo que tener 6 personas rotando, serían 12 personas que estén controlando temperatura, y es como vos decís, la persona que entra asintomática o que está con COVID incluso puede estar sin fiebre, y el termómetro le va a dar 36 grados y medio y la persona va a pasar al shopping, pero esa persona puede estar contagiando. Es mucho más útil que estemos muy seguros de que hizo el lavado de manos, de que respeta la circulación como está señalizada en los centros comerciales y que no se saca en ningún momento el tapaboca. Pero en el fondo ningún centro comercial puede tener un ejército de gente recorriendo sus instalaciones. Imagínense cuánta gente tiene que estar ya en los accesos
para hacer el control de temperatura, que hoy, con los conocimientos que ya tenemos, sabemos que realmente no aporta prácticamente nada a esta cuestión. Ahora, otra idea que surgió y le consulto sobre esto, porque esto podría realmente cambiar un poco el panorama de repunte que están viendo. En algunos países europeos, en Francia, por ejemplo, se están dando de una especie de carnet sanitario. Es decir, si uno tiene las dos vacunas, puede acceder a centros, a restaurantes o a centros de eventos o tiendas grandes. Yo escuché que se estaba intentando incluso plantear esa misma situación ahora que ya hay un número importante de gente vacunada. Eso, si se llega a aplicar, podría afectar otra vez el ritmo de afluencia de las personas que están retornando de a poco a las tiendas comerciales, presidente. Voy a hacer un comentario al respecto. Evidentemente, la aplicación de una legislación así va a generar polémica, evidentemente, porque hay un grupo de gente, llámese antivacuna o llámese que no cree aún en la efectividad de la vacuna, que pueda no estar vacunándose. Eso podemos discutir. Pero en este momento en el Paraguay todavía no hay vacuna para todos. Entonces, mal podríamos estar hablando de que vamos a exigir un carnet de vacunación si hay gente que estamos viendo que hace 6 horas de cola y después le dicen se acabó la vacuna. Entonces, un país que aplica ese tipo de imposición, llámese Francia, creo que está mencionando el caso, es un país donde evidentemente ya sobran las vacunas y donde evidentemente la población que no quiso solamente no se ha vacunado. Nosotros en el Paraguay estamos muy, pero muy lejos todavía de eso. Hay un montón de gente y muchos jóvenes ansiosos por vacunarse y todavía no lo han logrado. Entonces, claro, yo pienso que aún acá es extemporáneo. Claro. Pues incluso ayer se daba gente que estaba tratando de ingresar a los centros de vacunación, se cerró el portón a las 5 de la tarde y habían cuadras de personas que estuvieron por horas esperando y no pudieron recibir su segunda dosis. Sería muy discriminativo para ese tipo de gente no poder hacer una vida cotidiana, ingresar a centros solo porque no tienen las dos vacunas todavía. Le puede dar mucha seguridad a la gente vacunada que se aplique esa restricción, pero me parece que sería bastante injusto desde el punto de vista que mucha gente que puede estar peleando por vacunarse aún no lo ha logrado. Entonces pienso que es un tema que evidentemente va a tener mucho debate, me parece muy sano el debate, pero creo que todavía en nuestro país es extemporáneo. Totalmente. Otra cuestión también, presidente, no podemos estar ajeno a lo que está ocurriendo en el país, en el servicio del transporte de carga, está afectando a la industria, está afectando a la producción y hoy se suman también más manifestaciones en la capital de otros segmentos. Esto de alguna forma afecta también a las operaciones de los centros comerciales, no sé si en la provisión de alguno de los insumos que ustedes precisan para estar activos, de alguna forma les afecta también. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Esto que cualquier manifestación que coarta la libre circulación y la falta de respeto al libre movimiento de la gente va a causar daño no solo en los centros comerciales, sino en toda la economía, y ni les digo en lo que genera en el clima económico, en el clima del inversor, ver una situación así descontrolada como hemos visto la semana pasada. Yo creo que es muy loable que la gente pueda manifestar y pueda expresar su reclamo. Yo creo que eso nadie va a estar en contra. Pero yo pienso que si el reclamo mío va a ir en contra de la libertad de los terceros, me parece que eso es muy preocupante. Y yo lo que me preocupa es que existen las fuerzas de seguridad del gobierno que tienen que actuar para defender justamente la libertad de esos terceros que vemos coartados nuestros derechos por unos prepotentes, porque creo que es la forma de llamarla a esta gente, porque una cosa es ejercer mi derecho y otra cosa es violentar el de un tercero. Entonces yo pienso que si yo quiero circular con mi vehículo o con mi camión, yo pienso que nadie podría y tendría el derecho de decirme usted no puede pasar. Yo creo que las calles son públicas y son de todos. Entonces para mí es muy grave lo que está ocurriendo. Por un lado, la manifestación violenta. Y por otro lado, estamos ya con una intención por parte de esta gente
de incumplir preceptos constitucionales. Mañana los centros comerciales podemos juntarnos y decir, yo creo que los alquileres tienen que tener este nivel de piso y por abajo de eso no puede ser. Y voy al Parlamento a pedir, puede que sea justo también. Nosotros con los alquileres como están hoy, usted puede chequear los balances. La mayoría de los centros comerciales, si no todos, cerraron con números negativos el 2020. Pregunto, ¿eso me da derecho a exigir un alquiler mínimo que la gente sí o sí tiene que pagar? Yo pienso que las cosas no se arreglan en el Parlamento. En un país donde predomina una economía de libre mercado, yo pienso que las cosas se arreglan con el juego de la oferta y la demanda. Entonces, yo estoy de acuerdo que pueda haber, digamos, cosas que se puedan ajustar, que se pueda arreglar, pero de ahí a entrar por ley a fijar un precio que implique un beneficio mínimo, a mí me parece una barbarie. Todos los sectores económicos asintieron de alguna forma, resintieron, perdón, de alguna manera en sus negocios y nadie tiene asegurado nivel de rentabilidad. Incluso hay algunos que han mejorado cierto sus ventas, pero todavía sus niveles de rentabilidad están muy por debajo de lo que estaban acostumbrados a observar y están en ese proceso de recuperación. Sería un poco injusto contar con un segmento que pudo haberse afectado por esta situación, pero que por ley tenga que tener un margen de rentabilidad, que eso no pasa en ningún otro segmento de la economía, presidente. Yo te diría, iría mucho más lejos. Ya no viene por el lado de si sería justo o sería injusto. Viene por el lado que estamos ya desestabilizando el orden económico que nuestra Constitución imparte. O sea, mañana podríamos ver otros segmentos que también pidan con todo derecho y con suma justicia y derecho de justicia social, ver, digamos, regulados sus precios. Pero nosotros sabemos a lo que lleva la regulación de los precios. El único que paga la cuenta al final es el consumidor. ¿Y el consumidor quién es? Es todo el país, es el pueblo paraguayo. O sea, no se puede fijar por decreto qué beneficio me corresponde tener o cuál es mi precio piso para prestar un servicio. Esto lo único que hace es llevar a desequilibrio de mercado donde toda la población va a tener que pagar no solamente el sobreprecio, sino el mal servicio que van a prestar, porque como tengo ya el precio regulado, controlado, ¿para qué me tengo que esforzar por atenderle bien a mi cliente? Nosotros sabemos a dónde llevan los precios fijados. Y si queremos tener un poco de dudas, si lo entendemos bien, yo le diría a la gente que venda los noticieros, que vea lo que pasa en Venezuela y que vea dónde está yendo la Argentina. Y yo la verdad que creo que para nuestro país sería nefasto basarnos en esos ejemplos para legislar. Sería realmente una catástrofe. Y acá, justamente usted acaba de dar los ejemplos que yo le iba a preguntar, ¿verdad? No repetir ejemplos de países vecinos que tomaron medidas similares y terminaron ahora no pudiendo salir hace años ya de situaciones de recesión. Esto tiene ahora media sanción del Senado y mañana se tiene que estudiar en particular. ¿Cree usted que el Congreso también debería, una vez que esto pase a diputados, debería ya tomar una posición más firme respecto a este proyecto de ley que está siendo impulsado incluso por algunos sectores políticos? Justamente, yo espero que prime la racionalidad y el sentido común, porque esto realmente no es solamente un tema de los fletes. Atrás de esto pueden venir otras cosas, porque esto yo lo veo como un movimiento mucho más político que económico. Y qué coincidencia, qué triste coincidencia que en este momento, para sumar a la manifestación de los camioneros, ahora también tenemos ya problemas con los maestros y tenemos visita de campesinos. Si esto es coincidencia, realmente hay que pensarlo muy bien. Sí, están maestros, camioneros, campesinos e indígenas que también se sumaron, con lo cual yo le he hecho esta pregunta a casi todos los líderes de gremios y le traslado también a usted, presidente. ¿Cree que hay una intención política detrás y que están usando la cuestión de los camioneros por una cuestión más política, sobre todo que estamos entrando ahora ya en una fase final electoral?
Absolutamente creo que sí, y lastimosamente están usando a muchos sectores que no ven realmente, no ven lo que están, lo que causarían en un horizonte cercano que puedan, digamos, imponerse ideas retrógradas así como se está planteando. Es inviable fijar las pautas en una economía por decreto y ya hemos visto a dónde llevan las consecuencias de querer manejar las cosas de esa manera. Las cosas se manejan en el ámbito del mercado, lógicamente puede haber negociaciones, puede haber manifestaciones que son dignas, pero lo que no puede haber es imposiciones y coartar los derechos de terceros. Eso es realmente inaceptable y tenemos un gobierno que tiene que hacer cumplir. Porque si el gobierno no tiene condiciones de hacer cumplir, no tiene razón de ser gobierno tampoco. Ahí le consulto, la posición del gobierno, se le ha cuestionado la semana pasada de que ha sido muy pasivo respecto a momentos en donde la policía o la caminera dejaban que se cierren las rutas cuando eso está prohibido, incluso constitucionalmente, y no han tomado, no ha hecho uso de la fuerza para despejar las rutas. ¿Cuál sería su pedido para el gobierno en ese sentido, presidente? Tiene que actuar para defender los derechos de la mayoría. Todos tenemos derecho a manifestarnos. Nosotros los empresarios también podemos expresar nuestros reclamos, nuestro rechazo, pero no podemos ir contra los intereses de terceros. O sea, todo lo que uno quiera manifestarse, quejarse, gritar, hacer una solicitada, todo se puede hacer. Pero lo que yo no puedo hacer es ir contra los terceros que estoy perjudicando con mi manifestación. Yo puedo manifestarme sanamente sin interferir los derechos de terceros. Desde el momento que yo le impido a una persona que circule libremente por una ruta, en ese momento yo estoy incumpliendo y la fuerza pública tendría que tener la obligación de actuar. Finalmente, presidente, las proyecciones que se dieron a conocer en las últimas semanas hablan de una proyección en alza para la economía nacional, ¿verdad? En todos los segmentos prácticamente. Ahora, son proyecciones. Si por el camino aparecen situaciones como la que estamos comentando y comienzan comienza a calentarse el ambiente como ya lo hemos vivido a nivel político hace un año y medio atrás, ¿esto podría de alguna forma afectar todas esas proyecciones positivas que hay de acá hacia el cierre del año? Pero absolutamente, vos lo has dicho y con justa razón. Las proyecciones están basadas en los históricos, pero ahora tenemos que ver qué pasa con este clima político enrarecido que estamos viendo, que eso puede traer consecuencias nefastas. O sea, lógicamente, dentro de situaciones normales, esperamos y somos optimistas con un segundo semestre mucho mejor que el primero, para todos los sectores de la economía. Pero lógicamente, esta situación tensa que estamos viendo, y ya no es solamente con el sector del transporte o flete, sino estamos viendo nubarrones en el horizonte, eso evidentemente puede perjudicar y puede cambiar absolutamente la estadística del mejor economista. Totalmente. Acá la cintura política va a ser clave para que todas esas proyecciones, y sobre todo porque si crece la economía así como está previsto, eso significa que mucha gente que dejó de trabajar va a volver a trabajar, son familias que van a tener otra vez ingresos, es la ciudadanía la que se va a ver beneficiada, y ojalá que cuestiones políticas no terminen por empañar todo eso que va a ser beneficioso para todos, presidente. Exactamente así. Hay momentos en que del gobierno se espera más firmeza. Yo pienso que en elementos tan delicados como estos tiene que ser muy firme el mensaje, porque es muy preocupante cuando no es clara la línea del Ejecutivo respecto al cumplimiento del respeto de las libertades. Esto es muy, pero muy peligroso. Presidente, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana Monitor Económico. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias a Canal 5 Días. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Jorge Mendelson, es el presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, hablándonos sobre lo que fue el Agosto Off, esta promoción muy interesante que tuvimos el fin de semana, pero también haciéndose eco de la situación en la que estamos viviendo a nivel económico y político, con una crisis por el flete que se está agravando, que está generando preocupación, que el fin de semana no hubo posibilidad de acuerdo y donde ya se hablan de pérdidas. Hablábamos con el presidente de la UIP este fin de semana, nos decía de pérdidas diarias de aproximadamente 30 millones de dólares, solamente en el sector productivo.
si esto se traslada a otros segmentos de la economía, como el sector de los servicios y el comercio, con problemas o dificultades de abastecimiento de insumos para seguir operando, la situación podría ser peor y eso es lo que hay que evitar. Así que vamos a estar pendientes, obviamente vamos a seguir informándoles a ustedes aquí a través de Canal 5 Días de qué manera se va desarrollando este diálogo y ojalá se pueda encontrar un punto de acuerdo para responder a las necesidades de todas las partes, el sector productivo como también el sector de transporte de carga. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta ya estamos con nuestro monitor global.